A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta tarde, la tarde de Radio Mundo. Son las 15 horas en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en el paralelo 35, intentando, como siempre, entender este nuevo desorden mundial. Martes 17 de diciembre del año 2024, se nos va, se nos sigue yendo el año. Y este mundo no para de sorprendernos y darnos algún que otro bandazo día a día, aquí y allá. Sin embargo, nosotros seguimos intentando entender qué está sucediendo y a veces hacemos una parada de las noticias urgentes para tratar de analizar un poquito hacia dónde va. Va a ser el caso de hoy, donde vamos a tener con nosotros a dos personas que ya han estado aquí, a quienes les damos la bienvenida. En particular a Nicolás Pose, que es magíster en Economía Política, quien hace tiempo que lo habíamos dejado un poquito olvidado, pero ya la semana pasada estuvo, la otra estuvo, y ya se está volviendo a reencontrar con nosotros. Bienvenido, Nicolás. ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Está cerca, pero lejos, es decir, cerca, pero en forma virtual. ¿Es así? Aquí es, a unas cuadras, acá en el Cordón, en la Facultad de Ciencias Sociales. Está bien. Y por otro lado, Mariana Aparicio, de quien ya hemos hablado, tiene un largo currículum, ya se lo hemos puesto también en nuestra web, y le damos por supuesto la bienvenida, pero ya desde más al norte, ¿no, Mariana? Estoy muy lejos. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias por estar los dos aquí. Hoy vamos a intentar hacer concreto algo que parece muy abstracto, pero vamos a hacer el esfuerzo de que el análisis valga la pena y que la gente se dé cuenta de que este tipo de cosas en realidad son muy importantes. Nuestra mirada sobre algunos temas parece a veces solo leerse en las noticias, pero básicamente tiene que ver con muchas de las veces con nuestro futuro. El comercio internacional, como sabemos, tiene raíces muy antiguas, prácticamente desde que el hombre dejó o la especie humana dejó de ser nómade. Esa famosa producción con excedente provocó que el excedente fuera a algún lugar, y eso generó de alguna manera una especie de ecosistema ideal para el desarrollo del comercio. Hay algunos hitos importantes en la historia. La ruta de la seda de Asia implicó un recorrido bastante fijo de muchos medios de transporte para traer y llevar mercaderías de puntos específicos. Básicamente la revolución industrial empujó mucho para hacer un poco más globalizado este mundo. Muchos dicen que fue la primera globalización. También es cierto que las guerras mundiales, que la depresión del año 29 congeló un poquito toda esa actividad, toda esa dinámica, pero el final de la Segunda Guerra Mundial empezó, a través sobre todo de algunos instrumentos institucionales, a mostrarnos una revitalización del concepto comercial, del concepto de conectarse, del concepto de básicamente la importancia de negociar, de comerciar con otros países, con otras naciones, con otros bloques, con otros continentes, cualquiera sea la escala en que nosotros trabajemos en ese tema. Y esto es lo que nos trae hoy, tratar de analizar con estas dos personas que sabemos que están en estos temas, que tienen mucho más background que nosotros, que está la academia de su lado y que además sabemos que han perdido horas de sueño tratando de entender esto y escribiendo sobre esto. ¿Qué importancia, qué vigencia pueden tener hoy? No en forma abstracta, sino en el mundo de hoy, en este minuto, en esta semana, en estos días en que este mundo nos está dando esta forma de manejarse o de existir. ¿Qué importancia o qué vigencia pueden tener hoy los mercados comunes, los tratados de libre comercio? Y por ahí iríamos un poquito para empezar a avanzar en esto. Nicolás, si te animás a bajar un poquito a tierra algo de lo que dije, parto de la base de que el mundo hoy se está reconfigurando y la primera pregunta que yo haría es, instrumentos como los comerciales, como los de tratados de libre comercio o mercados comunes o zonas de libre comercio o todas aquellas variaciones que pueden encontrarse en el medio,
siguen estando pensadas por los estados hoy, o hay una especie de dejamos todo un poquito en el freezer hasta que esto se ordene? ¿El mundo sigue girando o también los líderes o los referentes económicos están un poco a la espera? ¿Cómo la ves? No, a ver, creo que del 45 hacia acá podemos identificar algunas grandes tendencias. Tras la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura del comercio internacional, en términos de reglas, tendió a privilegiar el espacio del multilateralismo, lo que fue en su momento el GATT, que fue el espacio en el cual los países fueron liberalizando progresivamente su comercio, a la vez que introducían salvaguardias para proteger a sus sectores más sensibles a la competencia del comercio internacional, e iban de este modo generando dinámicas de economía política de una apertura progresiva, pero a su vez aceptable en términos de economía política societal a nivel de cada uno de los estados parte. Esto cambia un poco a partir de la década, fines de la década de los 80, inicios de la década de los 90, cuando comienzan a proliferar los acuerdos preferenciales de comercio. Ya había antecedentes de acuerdos preferenciales de comercio desde ya, pero para que tengas un dato, en 1990 había alrededor de 30 acuerdos preferenciales de comercio registrados en el GATT, y si miramos ese número 2 o 3 décadas después, bueno, hemos tenido un aumento exponencial, hemos pasado a más de 300, 400, dependiendo el- la forma de contabilizar que tengamos, el registro que usemos, pero en cualquier caso han tenido un registro exponencial. Al mismo tiempo, este giro estuvo en parte propiciado por la salida en realidad la búsqueda de Estados Unidos de sumarse la formación de acuerdos preferenciales. Estados Unidos había sido el sostén de federalismo, marco de la OMC, y con el NAFTA marca su primer giro en cuanto a formar un acuerdo preferencial de gran tamaño con México y Canadá. Y a partir de eso vemos esta cascada de acuerdos regionales que convivieron con la profundización de las reglas a nivel multilateral, en concreto con la creación de la OMC. Más recientemente, hace ya prácticamente 10 años, un poquito menos, Estados Unidos se ha retirado de esta agenda de formación de nuevos acuerdos preferenciales. Y si tenemos en cuenta que Estados Unidos sigue siendo al día de hoy la principal economía en términos de importaciones a nivel mundial, bueno, vemos que hay una pata ahí importante del sistema que ha salido de esta lógica de formar acuerdos preferenciales, sobre todo a partir de las oposiciones que ha generado al interior de Estados Unidos este tipo de instrumentos. Todo lo que fue, bueno, en primer momento la elección de Donald Trump, pero que incluso se mantiene durante los gobiernos demócratas, tiene que ver con responder a ciertas demandas insatisfechas de parte de la ciudadanía estadounidense, que se autopercibe como perdedora de esta creciente apertura, que entre otras dimensiones tiene una dimensión comercial. Pero esto no significa que la agenda se haya paralizado por completo, porque vemos que, por ejemplo, en particular en Asia, la formación de acuerdos preferenciales sigue de forma muy activa. Tenemos en los últimos años la formación de dos grandes espacios, el espacio del CPTPP y el espacio del RCEP, que bueno, nos muestran que allí hay una agenda, y en estos dos polos, ¿no?, que contrastan Estados Unidos por un lado y Asia por el otro, tenemos a Europa en una posición intermedia, que intenta mantener la búsqueda de formar acuerdos preferenciales, pero que también enfrenta resistencias domésticas muy fuertes. Las hemos visto y hemos conversado sobre ello en el caso paradigmático del acuerdo con Mercosur. Así que tenemos en la actualidad, para resumir, un panorama bastante variado de acuerdo a la región que miremos. Está bien, te agradezco el paneo, porque nos ubica también un poco regionalmente, que a veces es importante eso. Y eso quería ir un poquito con Mariana, es decir, Mariana, tú tenés una visión global, digamos, tu formación implica eso, pero también estás inmersa por tu lugar geográfico en determinada región que trata de determinada forma los acuerdos, en particular además con los países que están involucrados. ¿Tú ves esa especie de, digamos, libre comercio como aspiración, ese espíritu del libre comercio, o ves que en realidad todo eso empieza a tener algunos matices? Pues justo hablando sobre el libre comercio, sí, hay una tendencia de libre comercio con proteccionismo selectivo, y eso ya tiene, sobre todo en el siglo XXI, después de la caída de las Torres Gemelas,
Pero Proteccionismo selectivo. Espera que lo notamos acá porque está muy buena la frase. mira, pero ahora se está hablando en la literatura sobre el regionalismo en la globalización. ¿Y a qué me refiero? A que a la par de la firma de acuerdos discriminatorios, que ahí claramente Nicolás nos dio un contexto histórico muy, muy interesante, pero cuando pensamos en comercio también hay que identificar cuál es la participación del Estado. Entonces, en esta relación Estado-mercado, lo que nosotros estudiamos como economía política internacional, pues a veces hay más Estado y en otras ocasiones hay menos Estado. Pero hay una tendencia de libre mercado y atracción de capitales, porque en economías como las nuestras, digamos que buscan la inserción económica internacional para desarrollo económico y atracción de capitales y creación de empleo, pues bueno, hemos visto o se ha visto los procesos de integración regional económicos de distinto tipo desde el periodo de posguerra, como bien Nicolás lo apuntó, hasta en la actualidad, con estos, digamos, matices de proteccionismo, liberalismo, y que tiene que ver mucho con el momento histórico. Yo aquí estaba haciendo mi gráfica un poco cuando estamos en la universidad, que justo en el periodo de posguerra pues es un liberalismo institucional e intervencionista a la vez, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El liberalismo institucional porque es el momento en que se crea el régimen internacional, es decir, el GATT, ¿no? Junto con otras dos grandes patas que ustedes en el Cono Sur seguramente siempre lo escuchan juntos, aunque tienen objetivos distintos, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esas tres patas tenían como objetivo mantener la paz y la seguridad internacional. Es decir, el comercio no solamente busca creación de comercio, atracción de capitales, inversiones o mercados seguros, sino también fue creado en el siglo XX, a mitades del siglo XX, como un mecanismo de mantener la paz entre los estados. Dicho de otra forma, y de hecho eso está dentro del GATT, en la constitución del GATT del 48, dice que, un poco bajándolo en caricatura, la medida que tú tengas intereses en tus vecinos, pues la propensión a quererle declarar una guerra es menor. Eso actualmente pues no sería así con las guerras arancelarias, pero digamos que No, no sería así, pero es un discurso que se ha reflotado por muchos, defendiendo algunas políticas exteriores de parte del gobierno demócrata, ¿no? Es decir, eso de tratar, y quizás se señala muchas veces como el gran error con China, pero no importa, digo, no tiene tanta antigüedad esa idea porque realmente sigue vigente en muchos discursos. sí, de hecho, sigue vigente y también los instrumentos comerciales como un mecanismo de coerción para el comportamiento de los estados en política interna. Por eso te digo que cuando hablamos sobre inserción económica y comercio internacional, no podemos dejar de lado digamos, la parte del Estado o la política y posteriormente ya en la década del 90, cuando regresamos al neoliberalismo y se elimina el liberalismo intervencionista, que es esto que a la par en América Latina, pues tenemos expresiones de integración económica desde la CEPAL, ¿no? Constituida desde las Naciones Unidas hasta la LAL, que después la LADI, y otros procesos de integración que tienen su punto de quiebra en la década del 90. En el 90, después de la crisis de la década perdida para el desarrollo, pues no solamente México empieza a coquetear con la idea de tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, también forma parte, ¿no? El acta constitutiva del Mercosur, pero también la comunidad, perdón, el mercado común centroamericano, es decir, hay toda una tendencia de acuerdos discriminatorios que estaban también posibilitados cuando pasamos del GATT a la OMC por el artículo 24 del GATT, que elimina temporalmente y bajo el supuesto de las reglas comerciales la cláusula nación más favorecida. Y también porque había una tendencia, sobre todo en la década del 90 en adelante, que firmar acuerdos de libre comercio, sobre todo en economías asimétricas económicamente, permitía, uno, tener acceso seguro y estable al mercado al cual se quería incorporar y con eso asumir los costos de corto, mediano y largo plazo, pero había una promesa al menos de ajuste en términos de convergencia económica y transferencia de tecnología. ¿Qué es realmente lo que ha pasado? Bueno, en mi país es un ejemplo claro que eso no pasa y que lo que va generando en muchos casos es dependencia comercial por digamos, por proteccionismo, vamos, por aprovechamiento de mercado y que los productores o los empresarios pues difícilmente van a modificar su inserción y también porque en teoría se eliminaba el costo político del sistema generalizado de preferencias que muchas de nuestras economías teníamos en el marco de la OMC. Dicho esto, el TEMEC revienta toda esa posibilidad, ¿no? Con las cláusulas políticas dentro de los acuerdos discriminatorios. Y para los que nos están escuchando, y ya con esto cierro, pues los acuerdos de libre comercio, a diferencia del mercado común con el cual ustedes tienen y que parece ser
conocer que ya van a cerrar por fin el tema con la Unión Europea, pues en teoría los estados son soberanos y toman decisiones políticas sin que influya el otro. Esto digo en términos teóricos porque en realidad de facto hay muchos países que por el intercambio comercial tan fuerte y dependencia que tienen, como el caso de México, pues muchas de sus políticas exteriores y domésticas están supeditadas a sus mayores socios comerciales. Entonces, bueno, tenemos... A eso quería ir, no, no me spoilees tanto. Ok, perdón, listo. No, está bien, está bien. No, justamente, primero no seas tan optimista en que esto está cerrado con la Unión Europea. Mira que acá no somos tan optimistas y estamos contentos, pero todo tiene su límite. En segundo lugar, me encanta mucho que hayas justamente ido por aquí porque los invito ahora a los oyentes, ya en el segundo bloque, ahora vamos a una pequeña tanda, a analizar esta especie de debate que hay en cuanto a si realmente los acuerdos de libre comercio o este tipo de herramientas de integración comercial han tenido un efecto real en las economías, sobre todo las economías emergentes, si han sido o no una herramienta de desarrollo, si es cierto que de alguna manera también han reforzado un mecanismo de dependencia de economías asimétricas, y por otro lado también ese efecto que sería positivo, no tan criticable, en el sentido que de hecho estamos hablando de todo esto que has descrito, por supuesto tiene su motorcito en que estábamos en una cronología geopolítica con un hegemón claramente presente dictando las normas, ¿no? Y esto que estamos describiendo es lo que el hegemón quería que se hiciera. Bueno, volviendo a eso, de hecho hay una especie de debate, o por lo menos yo he tenido con algún analista de debates, en el sentido de que como virtud de ese impulso globalizador, una gran transferencia de tecnología y conocimientos a economías que en algún momento eran muy pobres y después se transformaron en semi-industriales, o por lo menos en etapas intermedias de un proceso de industrialización. En todo eso a mí me gustaría un poquito la mirada de ustedes, pero en un minutito, si ustedes me esperan, amigos, volvemos en 2 minutos aquí en La Hora Global, en el 1170 AM de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo. Desde el paralelo 35, la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Volvemos, amigos, 15 y 21 horas de este martes 17 de diciembre del año 2024. Seguimos en paralelo 35 intentando analizar este nuevo desorden mundial y en este caso hablando de comercio internacional y cómo las estructuras institucionales de los organismos internacionales fueron modelando el sistema por el cual se iba a incentivar o manejar o reglar, o varios verbos que se podrían utilizar en este ecosistema de comercio. Nicolás, Mariana puso el énfasis en que más allá del crecimiento de esas interconexiones, es cierto que había un sesgo en el tratamiento de los distintos tratados o los distintos mercados que se iban formando, muchas veces por identidades regionales, otras veces por el hecho de tener una asimetría entre los económica entre los países en que estaban signando los acuerdos, y yo agregaría que quizás también en algunos casos con algún sesgo hasta ideológico, si es posible verlo así, o por lo menos de una tendencia geopolítica determinada. ¿Vos ves que se ha teñido un poco todo ese trayecto, ahora entrando ya en el siglo XXI, en todos estos acuerdos, o se ha seguido una línea un poco más pura en cuanto a la formación de los mismos, simplemente atendiendo a las posibilidades de comercio por esos mercados atractivos? El resultado de dinámicas políticas que tienen lugar al interior de los países y en las relaciones internacionales. Y en particular, déjame, Gustavo, levantar 2 puntos que señalaba Mariana, que yo creo que son centrales para entender las dinámicas que surgen desde Estados Unidos hacia el resto del mundo en la actualidad. Esto que hablábamos hoy de la retirada de la formación de nuevos acuerdos de parte de Estados Unidos desde 2016, se complementa con otra dimensión que Mariana bien tocaba, pero en la que quiero profundizar, que tiene que ver con la promesa o el intercambio que estaba en el corazón de la formación de los acuerdos de comercio entre Estados Unidos y países en desarrollo 2 o 3 décadas antes.
¿La promesa cuál era? Bueno, por un lado, los países en desarrollo van a tener que adoptar un conjunto de reformas domésticas exigentes, demandantes en un montón de aspectos, pero a cambio van a lograr consolidar el acceso en términos preferenciales al principal mercado de consumo del mundo. Esa era un poco la gran negociación que estaba, o la gran transacción que estaba detrás de la formación de acuerdos como el que tuvo lugar entre Estados Unidos y México, pero también lo podemos extender a Estados Unidos y otros países de América Latina. Disculpame que te agregue Eso, algo, pero esa promesa era incluso asumida en los discursos de políticos nacionales de algunos de esos países en defensa del bueno, acuerdo. esa promesa con el TMEC se hizo añicos. El TMEC establece un mecanismo de revisión cada 10 años, si no recuerdo mal, pero Diana me puede corregir. Vamos a tener la primera instancia ahora, justo coincidiendo con una nueva administración Trump. Y ahí se pone todo en revisión, como ya se puso en revisión cuando Trump exigió a México y a Canadá revisar el NAFTA para mantenerlo en vigor. Entonces ahí hay una primera promesa incumplida, porque los inversores mexicanos, estadounidenses y los actores económicos en general se adaptaron a un nuevo contexto en el cual había una variable que estaba despejada, el acceso estable al mercado estadounidense estaba garantizado, se suponía por este nuevo acuerdo, y sin embargo, bueno, vimos que en el marco de un surgimiento de economía política doméstica de Estados Unidos contrario a estos acuerdos, bueno, los gobiernos finalmente reaccionan a esas opiniones que son variables y por lo tanto ajustan las políticas en esa línea. Y en particular los gobiernos que tienen mayor capacidad de hacerlo, que son aquellos que están en una mejor posición relativa a la hora de la negociación por una cuestión de tamaño. ¿Ese problema lo ves solo con Estados Unidos o lo ves se ha repetido en algún otro caso? A ver, creo que en Estados Unidos está concentrado el ejemplo más puro en la actualidad, pero por ejemplo en algunos aspectos de la búsqueda de Europa de renegociar algunos acuerdos, también podemos encontrar algunos trazos de la búsqueda de introducir nuevas agendas que en el pasado no necesariamente habían sido contempladas, pero es cierto que desde una lógica más cooperativa, una lógica distinta al tono que ha tenido la renegociación de acuerdos por parte de Estados Unidos, en particular con sus vecinos de América del Norte. Bien. Hay un segundo elemento que es interesante para pensar nosotros en nuestros debates a veces sobre el Mercosur, la flexibilización, etcétera, que tiene que ver con lo que decía Mariana, de que lo que formalmente son las zonas de libre comercio, ¿no? Más allá de que siempre me refiero a ellas como acuerdos de comercio preferencial, en principio no afectan las relaciones de cada una de las partes con terceros. Es decir, México, Estados Unidos, Canadá mantienen su autonomía de política comercial para firmar acuerdos con terceros, a diferencia de los compromisos que uno asume, por ejemplo, en una unión aduanera, como los debates que nosotros tenemos acá en el Mercosur. Pero estas cuestiones no son técnicas, sino que son políticas. Tan es así que en la renegociación del NAFTA, Estados Unidos introdujo una nueva cláusula que en los hechos impide a México la posibilidad de firmar un acuerdo preferencial con China. Esta cláusula de tener que acordar con el resto de los miembros para firmar un acuerdo con una economía clasificada como no de mercado, básicamente China, hace que en los hechos México asuma una restricción, y Canadá también, adicional que en los manuales, como bien decía Mariana, no está incluida. Y eso no es técnico, es político. Y de vuelta, trayendo esto a la realidad del Mercosur, la posibilidad o no de Uruguay, por ejemplo, de buscar acuerdos con terceros de forma individual, tiene que ver con una toma de decisiones que es política y en particular de los ordenadores de los espacios regionales, sea Estados Unidos en América del Norte, sea Brasil en América del Sur. Entonces creo que poner en el centro de nuestra atención analítica los aspectos políticos que están detrás de estas decisiones comerciales, creo que es central para entender un poco las dinámicas de los fenómenos que estamos lo has dejado claro y te agradezco porque estamos introduciendo, siempre hablamos de comercio y nos sesgamos en la vereda económica, pero está señalando que las asimetrías políticas también son tan importantes como las asimetrías económicas, sobre todo en este tipo de acuerdos. Ahora, Mariana, ya que introduce Nicolás ese doble universo, digamos, económico y político, de alguna manera
¿Es algo inevitable eso o era parte de algo que podría verse con el diario del lunes en cuanto a negociar entre países que son naturalmente asimétricos? Y no solo eso, sino que también sumando la tercera característica que manejaba Nicolás, tienen internas diferentes, tienen un universo político interno diferenciado, con presiones regionales, muchas veces étnicas, muchas veces diferenciales en cuanto a sus economías domésticas. Todo eso sobre la mesa no implica que hay una especie de pecado original en todo este tipo de acuerdos y que podrían ser demonizados por eso. Bueno, muchas cosas provienen producto de la historia. Sí, para justificar un poco por qué México decidió firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos a inicios del 90, tiene que ver con algo que pasó en el siglo XIX a Porfirio Díaz. Y es que, digamos que en el momento en que México siempre ha sido muy consciente de tener una concentración, una alta concentración con Estados Unidos, no le permitiría tener, digamos, o defender su interés nacional. De ahí que durante todo el siglo XIX, sobre todo en el México independiente, pues hubiera esta relación de confrontación, ¿no? Por momentos más cercana, por momentos más lejana, pero que es una relación súper complicada. Un mexicano por medio te va a decir que nos quitaron la mitad del territorio y que lo estamos colonizando. Es decir, hay una serie de cosas que por la cercanía, y usted lo sabe muy bien, pues tener los vecinos que tenemos, pues muchas veces el comercio es muy natural. Sin embargo, hay, digamos, dos cosas muy interesantes acá. Una, que Estados Unidos había firmado un acuerdo de libre comercio después, digamos, después de la crisis del GATT, ¿no? En el 90, de la ronda Uruguay, justo donde se da en su país, y que se da la posibilidad, digamos, de hacer de estos acuerdos discriminatorios legales en el sistema multilateral donde todos se desgravaban arancelariamente. ¿Tú la llamas Llegó un punto. crisis? Y bueno, ¿por qué? Porque se tuvo que incluir, ¿no? La liberalización de servicios y otros aspectos, digamos, más de avanzada, y que dio paso a la Organización Mundial del Comercio, que de todas formas eso ya venía, ¿no? Desde del fin de la Primera Guerra Mundial. O sea, digamos que ahí los historiadores, sobre todo los historiadores económicos, nos dan muchas luces de por qué tenemos estos temas ahora y por qué es natural a veces tener una relación comercial con otra. Dicho esto, aunque nuestros sistemas políticos son súper distintos, nuestras economías también lo son, pero ahí jugó un poco también en qué se iba a especializar cada país, ¿no? Estas cadenas globales de valor que fueron como muy en boga en el proceso de neoliberalización, pues México fue muy importante porque tenía mano de obra barata, que era su ventaja comparativa respecto a Canadá, pero también tenía acceso estratégico geográfico a otros mercados como China, ¿cierto? Que China fue fundamental para Estados Unidos en términos de la desindustrialización del país y su concentración a los servicios. Dicho esto, pues cuando ya no tenemos nada más que desgravar, ¿no? Cuando los aranceles ya no es el negocio, pues muchos de estos acuerdos discriminatorios que en teoría tienen como fin último la libre circulación de bienes, servicios y capitales, no así de personas, tenemos cláusulas políticas. Nicolás nos hablaba de la cláusula Sunset y la cláusula de píldora venenosa, que es la sección 3210 del TEMEC. La cláusula Sunset, y yo y Nicolás lo responde muy bien, es parte de un problema que hubo con el Telecán. El problema con el Telecán es que si se abría la negociación, se abría completamente el acuerdo. Imagínense ustedes que ustedes tienen un contrato con su, no sé, con su esposo, su esposa, con sus hermanos y dicen, bueno, pues es que no me gusta este puntito, ¿no? Vamos a abrir el acuerdo solo para arreglar este puntito. Y te dicen, no, 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 porque en términos legales es todo o nada. La razón de que México y Canadá estuvieran en el Acuerdo de Cooperación Transpacífico, cuando se suma Japón, para Estados Unidos, el Estados Unidos de Obama era lo mejor del universo porque implicaba la elevación del TEMEC, perdón, del Telecán, con un acuerdo mega regional que era el TPP, y además tenía la mitad de los socios comerciales, los aliados de China. Para Obama era un negocio redondo, y a propósito que el 20 de enero vamos a tener a Donald Trump otra vez, pues Trump el primer día dice, por orden ejecutiva, señores, esto se acaba, esto no va a ser.
y entonces le deja, ¿no? Todo un espacio importante a China, aunque empieza una guerra comercial con él. En definitiva, es muy interesante porque hay tres potencias económicas que utilizan la diplomacia económica de distintas formas. Por ejemplo, China crea comercio o busca tener socios comerciales si reconoce una sola China, ¿no? Claro. Ese es como el sine qua non. La Unión Europea empezó con sus cláusulas democráticas, aunque México fue el primer país de América Latina que tuvo un acuerdo de libre comercio cuando estábamos en una semidictadura. Ese es otro negocio que podremos Sí, está conversar. bien. Pues los convencimos que éramos relativamente democráticos y a partir de esa firma se generó la transición. Pero Estados Unidos es otra cosa. Es decir, el comercio tiene un componente político fortísimo, que si lo dejamos de lado y muchas veces, cuando hablamos de comercio, de cuántos cacahuates ponemos en un lugar y cuánto está, pues nos perdemos muchas cosas muy interesantes porque, por ejemplo, podemos identificar que cuando un país reconoce una sola China o cuando el Dalai Lama iba a un país, automáticamente el comercio disminuía drásticamente o la inversión también. Y los intereses políticos no son iguales a lo largo del tiempo, se van modificando. De ahí que es tan importante cuando tenemos socios comerciales y sobre todo, ¿no? Cuando depende o la concentración de comercio con ese país es tan alta, identificar qué se entiende o cómo se van modificando los patrones de política comercial y de política exterior. Y creo que en el caso, en mi país, bueno, claramente estamos todos así, ¿no? Viendo qué va a pasar con Trump, que ya tenemos señales súper claras donde vamos ahora a combinar no solo la política exterior con la política comercial, sino también la seguridad y la migración, ¿no? Entonces, cada vez el comercio internacional del siglo XXI es global, pero es regional, pero también los aspectos políticos pesan muchísimo más, ¿no? Que el propio comercio per se. Ahí está. Nicolás, no sé si tenías algo que agregar a lo de ella, pero quería llevarte a una mirada más desde abajo, digamos, desde de economías más débiles, más emergentes, más frágiles, que quizás entendieron que esas promesas a que tú te referías, que no han sido cumplidas, muchos de ellos desconfiaron de las promesas antes de que se efectuaran los acuerdos incluso. De alguna manera no se puede contraponer a una especie de efecto benéfico que puedan haber tenido los acuerdos. Sigo pensando en esa industrialización de países no industrializados que gracias a muchos de esos acuerdos se ven, digamos, como destino de emprendimientos fabriles o áreas de libre comercio o incluso zonas francas en algún momento, que también se manejó como un gran instrumento, que ha permitido muchas veces elementos de desarrollo en países que, como yo digo, eran canchas de fútbol antes de firmarse muchos de estos acuerdos. ¿Tú no ves efectos benéficos desde el punto de vista de que hay sí o sí una descentralización industrial? A ver, Perdona varias si soy cosas. ingenuo, pero tú sos el académico. No, a ver, yo creo que hay un punto importante de lo que vos señalás, que es que tener acceso preferencial por distintos mecanismos a los principales mercados de consumo del mundo, es una condición una condición que facilita, incluso hasta podríamos considerar que puede ser una condición necesaria para atravesar determinados procesos de transformación económica. No sé qué países tenés en mente cuando planteas estos No, países que eran... estoy pensando en una descentralización fuerte del factor industrial tecnológico de Estados Unidos, por ejemplo, en Asia y África, que implicó que muchos de esos países vieran, en base a muchos acuerdos de libre comercio, que en realidad es comercio entre ellos mismos, ¿no? Es decir, la misma fábrica fabrica y se exporta a sí misma, vieron instalados en sus territorios emprendimientos fabriles que de hecho han generado generaciones enteras de personal más capacitados, de obreros, de gente que sale del campo para estar conviviendo en un Bien, sector te industrial. entiendo por dónde vas. Ahí Iba hay dos por cosas. ahí, no sé si eso es Una, relevante o no, pero a mí me parece desde el punto de vista de los análisis geopolíticos, a los cuales sí yo tengo más acceso, que fueron cambios que se notaron. dos cosas, así, dos apuntes rápidos. La primera es que la industrialización, la primera etapa, digamos, de industrialización en Asia-Pacífico, post Segunda Guerra Mundial, tiene que ver en principio con el modelo Flying East de Japón, la deslocalización de segmentos de las industrias japonesas por una cuestión de costo. En principio, esto es interesante, sin acuerdos comerciales preferenciales en vigor, Ajá. incluso sin la presencia de esos acuerdos a los que vos te referís, eso se va desarrollando. Luego sí vienen los acuerdos,
para facilitar esos flujos de comercio. Segundo, tiene que ver con algunos actores que, por un lado, en términos geopolíticos, tenían una fuerte alianza o un acceso a mercados por cuestiones geopolíticas, no tanto por acuerdos comerciales garantizada en Estados Unidos. Pensá, por ejemplo, el caso de Taiwán, el caso de Corea del Sur, pero que a eso, a su vez, agregaron un conjunto de políticas de desarrollo industrial domésticas. Por eso yo te decía, vos podés pensar que el acceso a mercados de consumo importantes o a mercados que demanden insumos, como en el caso de que planteabas de Japón, puede ser una condición necesaria para una industrialización tardía, pero eso, por los pocos casos que hay en realidad de desarrollo tardío en el mundo post Segunda Guerra Mundial, tiene que ver o ha estado acompañado, al menos los estudios de caso que nos llevan a cierta generalización inductiva, ¿no? Basada en los casos para luego generar algunas Sí. conclusiones más generales, nos muestran que en todos ellos estuvieron acompañados de fuertes políticas de estímulo a la producción, políticas de desarrollo productivo, políticas industriales. Con distintos matices, con distintas características, dependiendo del país en cuestión, de su dotación de factores relativos, de su etapa inicial a la hora de transitar procesos de upgrading tecnológico, pero en todos los casos, acceso a mercados o algún demandante intensivo de insumos cercano en términos geográficos, se combinó con la implementación de políticas domésticas que básicamente implicaron, bueno, facilitar el acceso al crédito, generar economías, clústeres regionales de desarrollo, grandes empresas nacionales en algunos casos. Pero esas políticas Aspectos domésticas no estaban así, acumulación. esas políticas domésticas no las ves acicateadas justamente por la existencia de esas promesas. Bueno, no necesariamente porque hay de todo. Hay países que tienen acuerdos y no tienen esas políticas. Y hay Ajá. países que tienen esas políticas y no tienen esos acuerdos. Y en realidad los países que vemos que en cierta medida, podemos decir, en términos muy simplificados, que les ha ido mejor, son países que han tenido acceso a mercados por cuestiones geopolíticas o por cuestiones de cercanía geográfica con algún demandante de insumos en el marco de algunas cadenas regionales de suministro, pero que a su vez tuvieron estas políticas que impulsaron el desarrollo de ciertas capacidades endógenas de producción. Mariana seguro puede profundizar en el caso de México, pero parte del debate en México hoy entiendo que tiene que ver con la ausencia de este otro componente, con la ausencia de esta segunda pata que se complemente con la pata de acceso a mercados para generar ciertas dinámicas de upgrading en las capacidades endógenas de las empresas mexicanas en segmentos industriales de innovar, de generar insumos que tengan un mayor nivel de agregación de valor propio, generación de valor propio, y que le puedan, a partir del acceso privilegiado al mercado de los Estados Unidos, generar un encadenamiento que agregue mayor valor a la producción mexicana. Entiendo que esa segunda pata de políticas que complementan esos esfuerzos, bueno, en México han sido, por poner un ejemplo, relativamente débiles, y volvemos a lo que decíamos. Los acuerdos pueden ser una condición necesaria, pero seguramente no van a ser suficientes por sí solos para generar estas dinámicas más virtuosas de crecimiento y innovación tecnológica en el mediano plazo. Yendo también, Mariana, te hago un poquito la misma pregunta, un poco más matizada ahora porque me inhibió un poquito Nicolás, ya yo estaba muy entusiasmado con este concepto y bueno, parece que no es tan así. Yo veía, digamos, este tipo de acuerdos como una especie de bandera emergente de todo el movimiento de globalización que de alguna manera para mí democratiza la producción industrial en el resto del planeta, para mí lleva transferencia de tecnología, de conocimiento, nuevas generaciones de muchas veces capacitaciones técnicas en países que antes no lo tenían. Yo veía un poquito todo eso, pensando también en muchas elaboraciones europeas que se pasaron a hacer en el centro de África y sur de África, aunque después algunas fracasaron, pero durante una década prácticamente esos países tuvieron que aprender a hacer cosas para poder acceder a mercados europeos. Tú no ves tanta virtud en esto. Quiero un poquito la respuesta un poco más global, digamos, no te quiero meter tanto en el tema mexicano, te quiero sacar del tema mexicano porque vivís en el tema mexicano todo el día. Entonces la idea es mirar un poco el mundo, así para vos es un recreo esta entrevista. Bueno, en realidad Gustavo tiene razón, teóricamente eso prometían, ¿no? Los acuerdos de libre comercio en relación, sobre todo en aquellos donde las economías había una simetría en términos de desarrollo. Esa era la promesa, ¿no? Teórica. Eh,
Y aunque no me quieras llevar a México, pues México siempre ha sido un, diríamos nosotros, conejillo de Indias. Con nosotros experimentan, así como a los chilenos les tocó las políticas no liberales, pues con nosotros es la política comercial. A ver, lo que tienen los acuerdos de libre comercio, al menos del lado occidental en general, es que no hay una obligatoriedad de transferencia de tecnología. Eso, ¿quién lo determina? El propio acuerdo per se, digamos, los socios negociadores. Y en el caso de México, por ejemplo, en el Telecán, México no renunció, o sea, renunció a su posición de economía asimétrica, es decir, negociamos un acuerdo en igualdad de condición con dos potencias económicas. Tampoco hubo una transferencia o una obligatoriedad de transferencia de tecnología, ni tampoco de conocimiento. De hecho, la apuesta principal en aquel momento del Telecán era transformar el sector mexicano agrícola, que eso, digamos, es toda una discusión sobre la soberanía alimentaria y qué pasó con la migración interna en México, Sí, sí. pero la gran apuesta de desarrollo e innovación en el país pasaba por ser un país manufacturero, donde de nuevo nuestra ventaja comparativa iba a ser la mano de obra barata. Bueno, ¿qué ha pasado más de 20 años después? Pues ahora somos un centro de manufactura, de desarrollo de altamente tecnología aeroespacial, ¿no? Y también automotriz. De hecho, recientemente tuvimos una reunión. En México tenemos, a propósito del Temec, y ya sé que no tendría que hablar de México, pero No, esto, no, no, puedes eh, hablar, dice, simplemente era tratar de estaba sacarme pensando de en ahí. estabas pensando en tu salud mental, no en el interés de la entrevista. Eh, digamos, la parte interesante y esto un poco para responder a tu pregunta es que es el Estado el que negocia, el que puede o no, de acuerdo a las condiciones de la negociación, establecer si existe una obligatoriedad de transferencia o no. China lo tuvo durante muchos años, de ahí que muchas de las innovaciones chinas provengan de Occidente y por qué la política industrial y comercial de Estados Unidos justo es bloquear el desarrollo tecnológico de avanzada a China per se, ¿no? Porque ya conocen el cuento y el camino en cómo lo logró. Ahora China no lo necesita tanto así, aunque sigue teniendo impacto, digamos, en los efectos del mercado. Entonces, un poco iba mi ejemplo en que puede ser que un país se desarrolle en términos de manufactura, ¿no? Con mano de obra altamente especializada, pero eso per se no hay una obligatoriedad de transferencia de tecnología, no hay procesos de innovación. De hecho, muchas industrias de alto, digamos, de alto valor en México, pienso, por ejemplo, en una ciudad que se llama Querétaro, donde está todo el sector aeroespacial. Ujú, Los mexicanos no están en los altos mandos y de hecho la brecha salarial es brutal, ¿no? claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y esa era la promesa. Si bien el sector aeroespacial, por supuesto que va a haber transferencia, pues adivinen que después de 10 años, pues sí Querétaro es un lugar altamente industrializado donde todas las empresas aeroespaciales están ahí, donde los estudiantes ingenieros siempre tienen trabajo, por supuesto que sí, pero que no hay un proceso de innovación y disrupción creativa. O sea, eso no pasa. Lo que sí hay en México en términos de clúster, y que pasa en el norte, por ejemplo, en Nuevo León o en Querétaro, es que la inserción dentro de la cadena está en el tier 3 y en el tier 4. Es decir, son parte de la cadena, pero sin alto valor agregado o altamente tecnificado. Por lo tanto, la promesa de los acuerdos de libre comercio, de transferencia e innovación, pasa más, y eso sí estoy de acuerdo con Nicolás, por las políticas públicas que el Estado incentiva respecto a sectores específicos de la economía, de la economía, y que tiene que ver con algo que se está discutiendo, que no solamente es el Estado, junto con el sector privado, el sector académico y también la sociedad, para tener digamos, esta disrupción creativa. Es súper importante que la sociedad forma parte de ello, porque, por ejemplo, Gustavo, ¿de qué sirve, no? Que yo les lleve tacos, ¿no? A Uruguay con una salsa súper picosa, cuando en realidad, pues no voy a innovar. ¿Por qué? Porque a ustedes no les gusta la salsa. Es más, probablemente tenga muchas demandas porque estoy afectando su salud pública. Entonces, sí tiene que ver con no solamente el desarrollo tecnológico, sino también esta innovación, pero cómo combinas estos cuatro actores también identificando la sociedad para que estas innovaciones sean productivas y generen mayor valor agregado en el largo plazo.
El tema, y aquí es muy interesante, es cuáles son las políticas de innovación y desarrollo de cada uno de nuestros países, cuáles son aquellas industrias que se protegen en términos de protección de industria naciente y cómo si esas industrias que están protegidas en realidad sí se vuelven competitivas en el largo plazo o, diríamos en México, pues agarran su colchoncito y no son competitivas, pero sí reciben los recursos públicos. Es un gran tema este. Está bien. Muchísimas gracias, Mariana. Vamos, amigos, a una última pausa. Volvemos al último bloque de la hora global en unos minutos y para hacer algunas últimas preguntas y tratar de redondear un poquito este tema, trayéndonos ahora sí al 2024 y viendo qué está pasando hoy más allá de todas estas intenciones y la palabra que puso en nuestra boca hoy Nicolás, que es la promesas. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. 15:51 en esta tarde del martes 17 de diciembre del año 2024. Otro capítulo más de La Hora Global. Para más curiosidad, el número 77 de la sexta temporada. Así ya, si alguien tiene alguna cábala con números, vamos ahí. No saqué la cuenta de cuántos suman todos hasta ahora, pero podríamos sacarlo para ver cuántos hay. Pero solo este año fueron 77. Estamos con Mariana Aparicio, con Nicolás Pose. Nicolás, economía política. Voy a usar la primer palabra. Estamos en el 2024. Hay, no voy a decir nuevos bloques porque sería una tontería. Es decir, hay un ordenamiento de acciones en común en actores internacionales que ya existían, que eran poderosos, pero de alguna manera han encontrado puntos comunes para actuar en conjunto. Muy elegante todo lo que he dicho, pero de hecho eso ha implicado que el planeta está dividido. Eso ha implicado que también es cierto que en la medida que esas competencias, digamos, entre ellos o esa visión de adversarios implica tocar territorios sensibles de donde sacan recursos para manejar sus economías, empieza a ser importante los territorios sobre los cuales tienen influencia. También eso ha determinado, supongo yo, y eso es parte de la pregunta, especializaciones de algunos países o cadenas de valor que se han armado de distintas maneras. Y mi pregunta para vos es, ¿dónde quedó David Ricardo? Es decir, ¿qué pasa con las ventajas comparativas? Es decir, hoy ya aquello del vino y el lienzo, ni me acuerdo ya lo que era que se utilizaba, no corre más. ¿Qué viene de ahora en más en cuanto a esto? Esto ya va a funcionar como pregunta final. A ver, hay un componente, hay algunos estudios que miden un poco cuál es el determinante o el driver de los flujos de comercio que observamos. Y el comercio basado en dotación distinta de factores en términos relativos, que es un poco la extensión de la teoría originalmente generada por Ricardo, explica parte del comercio internacional y también explica en términos de economía política algunos de los desafíos asociados a acordar reglas para facilitar ese comercio. Estuvimos hablando hace una semana, un poquito más, sobre la posibilidad de cerrar el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Bueno, ahí hay un clásico ejemplo de un comercio basado en dotación distinta de factores relativos, una Europa más intensiva en capital, un Mercosur más intensivo en recursos naturales y un opositor muy fuerte al acuerdo, los productores agrícolas europeos, que son aquellos que controlan aquel factor escaso en la economía de la Unión Europea y que por lo tanto son los potenciales perdedores en términos distributivos de un acuerdo con Mercosur. Pero las ventajas comparativas son parte de la historia. Lo cierto es que los países también hacen esfuerzos por alterar lo que podríamos considerar sus ventajas comparativas estáticas, por tratar de generar nuevas capacidades que les permitan establecerse en otros puntos o generar algunas ventajas que podríamos llamar competitivas y salir un poco de esos flujos comerciales que les marcan exclusivamente su dotación de factores inicial. Parte de las historias de desarrollo que tú planteabas un poco como al inicio de nuestro, como dinamizador de nuestra charla, están asociadas a eso, ¿no? Están asociadas a la capacidad de construir nuevas ventajas para insertarse en segmento más dinámico de los mercados globales. Está bien, te escapaste bien, está bien.
Vamos, bien respondido. No, es un poco en broma. Mariana, para ti lo mismo, es decir, ¿la geopolítica le ganó a la economía? Sobre todo después del COVID, creo que sí. Creo que sí. Después del COVID, lo que quedó en evidencia es que habría que asumir los costos de una producción mucho más costosa si eso implica una seguridad de acceso a insumos intermedios. Creo que estamos en un momento bastante interesante en la economía internacional y también porque en la geopolítica, y esto es parte de la teoría de auge y caída de grandes potencias, pues implica que ante la crisis del hegemón y el proceso de ajuste, lo que hay en el medio es una inestabilidad importante y también producto del COVID, algo que fue muy interesante fue que las economías que proponían el libre mercado, esas específicamente, fueron las que protegieron por el interés y la seguridad nacional y aquellas que eran más economías de mercado, pues proponían el libre comercio a lo más, digamos, en su versión más clásica. COVID nos dejó muchas lecciones, dicho esto, por eso hablaba al inicio de nuestra conversación sobre el regionalismo de la globalización. Cada vez hay más procesos de integración regional con componente político, no solamente económico, eh, y también el componente de seguridad es absolutamente prioritario. De ahí que sí, existe el libre mercado con matices, no todos son amigos, aunque seguimos en un empantanamiento en la OMC, no sabemos muy bien hacia dónde va a ir la ronda de Doha después de ya 24 años, si alguien le dará acta de defunción o como cualquier otro proceso de integración económica, quedará ahí hasta que las condiciones políticas permitan avanzar en la liberalización internacional. Muchísimas gracias, Nicolás Pose, Mariana Aparicio, por estar aquí con nosotros en la Hora Global. Por supuesto, los vamos a tratar de volver a convencer de que participen en otro tipo de debate de este tipo. No lo llamaría debate, simplemente charla. Y de parte nuestra, amigos, tenemos que irnos. Los dejamos de la mano de Eduardo Rivero con la mejor música del mundo en Se Hace Tarde. Y nosotros, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, volveremos a encontrarnos aquí en el 1170M de vuestro dial. Chao. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.